No cabe duda de que cuando OnePlus empezó en el mercado era una marca muy recomendable y prácticamente era imposible de conseguir su smartphone, ya que era por invitación. Pero ahora ya llevamos 11 generaciones porque tenemos aquí el OnePlus 11. Así que te cuento todo lo que tienes que saber acerca de este dispositivo y si la marca ha vuelto a hacer un móvil que realmente merezca la pena. Así que ¡comenzamos! Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es TechDroid y hoy vamos a hablar acerca de este OnePlus 11. Y la verdad es que es un dispositivo que ha vuelto a hacer que la marca tenga un poquito de esa nostalgia. Quiero decir que se parece mucho a esos inicios donde ese hardware que tú estás pagando es más de lo que te ha costado, por así decirlo. Y esto sobre todo se puede notar en que ha dado un paso hacia adelante en cuanto a las cámaras. Eso sí, no es el mejor smartphone que he podido probar. Tampoco es el más caro, por supuesto. Empezamos primero hablando del diseño. Y no cabe duda que, por lo menos para mí, el diseño es muy elegante, muy bonito y me gusta este módulo de cámara, le da bastante personalidad. Además está firmado por Hasselblad, que luego hablaremos de este apartado fotográfico. Pero ya te puedo decir que el acabado de la parte trasera es muy bonito, tienes mucho gusto al tocarlo, al tacto. Después tenemos aquí un reborde que está muy bien acabado. Tenemos por aquí la parte derecha, el alert slider, que anteriormente se lo habían quitado a los dispositivos de OnePlus y lo volvemos a tener aquí. Tenemos por aquí el botón de encendido y en la otra parte tenemos el botón de volumen. Y luego en la parte inferior, pues bueno, lo típico. Tenemos el USB-C para recargarlo, el altavoz, que en este caso es doble altavoz. Y también tenemos por aquí el micrófono y también el slot para las tarjetas SIM. La verdad es que al tacto el dispositivo es muy gratificante al cogerlo, a pesar de que sea tan grande. Y la verdad es que las esquinas redondeadas no he tenido ningún tipo de falso toque como sucedía por ejemplo anteriormente. En este caso me ha funcionado bastante bien, tiene una curvatura bastante correcta en los laterales y por lo tanto en ese sentido la verdad es que la ergonomía es bastante buena. Por cierto, también tenemos huella integrada aquí en la parte de la pantalla y la verdad es que funciona realmente bien, tanto con la pantalla apagada como con la pantalla encendida. Así que ahí no tengo ninguna queja. Ah, por cierto, también tengo que decirte que no se incluye ningún tipo de certificación contra el agua y el polvo, aunque bueno, ya lo hemos visto abierto por ahí por YouTube, etcétera, y sí que tiene ciertas resistencias como ya pasaba en generaciones anteriores, aunque no tiene una certificación como tal. Hablemos ahora acerca de la pantalla. Bueno, más bien pantallote. Sin duda OnePlus en esta generación nos han dado con chiquitas, igual que en las generaciones anteriores tenemos una pantalla muy buena. Y tenemos tecnología LTPO, que significa que tenemos una tasa variable de refresco entre 1 y 120 Hz. Y eso sin duda es muy bueno para este dispositivo porque también se ve repercutido en la batería, como veremos después. En este caso tenemos 6,7 pulgadas con resolución Quad HD. Además también es una pantalla que es compatible con el DCI-P3, también es de 10 bits y está protegida por Corning Gorilla Glass Victus. También es compatible con el contenido HDR y sin duda esta pantalla se ve muy bien en cuanto a colores, rango dinámico, etc. E incluso también el brillo. Puede ser que no sea el brillo más potente referente a otros dispositivos un poco más caros, pero sin duda este dispositivo yo he estado al sol y no he tenido ningún tipo de problema para visualizarlo de forma correcta. Ha sido más que suficiente y eso que ahora mismo ya estamos en verano. Por lo tanto, esta pantalla sin duda para ver vídeos de YouTube, series de Netflix, HBO, etcétera, o incluso muchas películas, vas a disfrutarlo. Pero falta un apartado para disfrutarlo realmente y es el sonido. En este caso ya te he dicho que tenemos un altavoz estéreo ya que suena por la parte inferior y también en la parte superior, es altavoz para las llamadas. Tenemos un sonido compatible con Dolby Atmos y sin duda esto marca mucho la diferencia de tenerlo activado a no tenerlo activado, así que te recomiendo que lo actives en este dispositivo. Y sí, no cabe duda que se escucha muy bien este dispositivo. A lo mejor no es lo más top, pero sí que está muy bien y te va a hacer disfrutar de, como te he dicho, series, películas, etcétera, o de cualquier vídeo de YouTube, o incluso si te pasas el día haciendo scroll, viendo TikToks, Reels, etcétera. Hablemos ahora acerca del rendimiento, y sin duda es un punto clave
que en este dispositivo no puede ser mejor. Disponemos del último chip de Qualcomm para la gama alta, en este caso es el Snapdragon 8 generación 2, acompañados de 8 o 16 GB de RAM DDR5X. Eso sí, tienes que tener en cuenta que hay dos versiones de almacenamiento. Una que es de 128 GB y la otra de 256. Tienes que tener esto muy presente porque la de 128 GB va a ser únicamente UFS 3.1, mientras que si optas por la versión de 256 GB, que es el caso que tengo yo por aquí, vas a tener tecnología UFS 4.0. Y créeme, hay diferencia en cuanto a esa velocidad. Puede ser que en el día a día no lo vayas a notar, pero oye, si tienes ese poquito extra de dinero, quizás lo quieras tener para cuando las aplicaciones o juegos, etcétera, sean un poquito más demandantes, o si tienes que utilizar el dispositivo para renderizar vídeos, etcétera, o cualquier otro tema, porque lo puedes hacer desde el móvil ya, pues quizás te merezca más la pena tener esos 256 GB con UFS 4.0. Por cierto, también te quiero recordar que por aquí debajo te puedes suscribir y también le puedes dar like y comentar qué te parece este dispositivo, si te lo comprarías, si no te lo comprarías, y sobre todo si le has echado un ojillo en alguna tienda física, etcétera, o si crees que hay opciones mejores que este dispositivo. Pero eso déjamelo al final del vídeo, porque así vas a poder ver toda mi opinión. Y por supuesto también vas a poder ayudar de esta forma a que el canal siga creciendo y pudiendo traer más vídeos de este tipo. Así que, oye, seguimos ahora con el vídeo. Y bueno, en el día a día, pues, ¿qué te puedo decir? Es el último procesador de Qualcomm, tenemos memoria RAM de sobra y un almacenamiento muy bueno. Por lo tanto, aquí no hay ningún juego que se le resista, ninguna tarea que se le resista, vaya, va muy bien. Eso sí, tengo que recalcar que funciona mejor este procesador frente a la generación anterior, el Snapdragon el 8 generación 1. Este de aquí se calienta menos, es un poquito más eficiente y eso también se nota repercutido en la batería. Y luego te hablaré de ella, que ya te he mencionado anteriormente, que junto a esta pantalla es muy buena. Pero no me quiero adelantar a acontecimientos. Pero de lo que no estoy tan contento, o no todo lo contento que podría estarlo, es acerca del sistema operativo. En este caso tenemos Android 13 en su última versión y pronto seguramente se actualiza Android 14 cuando salga. Y la capa de personalización es OxygenOS, y OxygenOS era la mejor capa que yo había probado en Android. Lo dije en muchísimos vídeos, acompañado de la de Samsung. Pero desde que se juntó o se fusionó, por así decirlo, casi el sistema operativo con ColorOS, que es el sistema operativo de Oppo, ha perdido bastante en ese apartado. Vale, que depende mucho de la estética, etcétera, que sigue estando muy bien, pero sí que he notado que hay ciertos atrasos en ese sentido. No significa que vaya mal, sino que va muy bien este dispositivo, pero sí que he notado eso, un poquitín de... Antes tenías más opciones, más variaciones, era más personalizable, más tuyo, por así decirlo, pero ahora han perdido esas características o eso que hacía que fuera tan bien el sistema operativo y tan fluido, por así decirlo, esa esencia. Y bueno, entre otras características también tenemos Bluetooth 5.3, tenemos LTE con conectividad 5G, también tenemos Wi-Fi 7, etcétera. E incluso también NFC para realizar pagos móviles. Y sí, quiero recalcar lo del Wi-Fi 7 porque todavía no lo puedes aprovechar si no tienes un router compatible, pero oye, el dispositivo ya está pensando en el futuro, así que hoy estarás preparado. Y bueno, pues llegamos ya a uno de los apartados más importantes de los smartphones, que yo creo que ya es prácticamente la seña distintiva, y en este caso hablo de las cámaras. En este caso, este OnePlus tiene 3 sensores fotográficos y están firmados por Hasselblad. Bueno, realmente el sensor no, sino las ópticas y la optimización en sí. Ya que los sensores, en este caso, es un sensor Sony IMX890 de 50 megapíxeles con una apertura focal 1.8 para la principal. Luego el gran angular es un IMX581 con 48 megapíxeles y una focal 2.2. Y por último, el sensor para retratos es un IMX709 de 32 megapíxeles y es un zoom óptico por 2 con una apertura 2.0. Y ahora te digo, no me gusta este zoom óptico por 2. Es muy poco. Dame un poquito más de zoom. No te pido más. 5, 10. Estaría más que correcto. Pero con un 2X se queda algo corto para
muchas situaciones y poder llamarlo realmente teleobjetivo. Por eso la marca en su página web no pone que es un teleobjetivo como tal, sino para hacer retratos. Que bueno, ahí está bastante acertado. Y bueno, en cuanto a la calidad de las fotografías, ya estás viendo por aquí varias imágenes, tanto de día como de noche, y también de las selfies. Que en este caso, el apartado del selfie tiene una cámara frontal de 16 megapíxeles con una apertura 2.45. Y bueno, aquí ya puedes valorar tú un poquito qué tal es esta calidad, porque al final eres tú quien tiene que decidir si estas cámaras son buenas o no para ti, ya que es algo también bastante subjetivo y personal. Pero vamos, ya te digo que en mi caso me parecen fotografías bastante buenas y que han mejorado mucho frente a las generaciones anteriores de OnePlus, que es donde un poquito más flaqueaban. En este caso la cámara, hoy, muy bien. Ah, por cierto, en el apartado del vídeo, pues también te dejo por aquí unos clips para que puedas verlo, y sobre todo también podemos grabar en 8K, y eso es, pues, oye, realmente bueno, aunque bueno, realmente no vas a utilizarlo mucho en un smartphone, ¿verdad? Porque 8K en un sensor tan pequeñito pues tampoco tiene mucha calidad, creo yo. Pues ahora mismo estoy grabando a 8K, que sin duda es una gran barbaridad poder grabar a esta resolución. Vamos a hacer zoom. No puedes hacer zoom. Solo puedes grabar con esta cámara a 8K y aquí podéis ver también un poquito la estabilidad. Voy a dar la vuelta y ahí me podéis ver a mí también, para que veáis un poquito con la cámara trasera a 8K qué tal graba con esta resolución. Y también, ¿por qué no?, para ver un poquito la estabilización. Ya te digo, estoy más o menos a un brazo, lo tengo completamente estirado y no estoy haciendo mucho para que la estabilización sea lo mejor del mundo. Ahora estoy probando el modo de super estabilización, que solo te permite grabar hasta 1080p con 60 fps. Y vamos a ver qué tal se comporta con este modo. Estoy andando normal. Y la verdad es que estabiliza muy pero que muy bien, ¿eh? Le voy a dar la vuelta. Así me podéis ver también un poquito con la estabilización. Mismo modo que antes, brazo extendido, y a ver qué tal se ve esta calidad y qué tal estabiliza. Yo creo que por lo que he estado probando, muy bien. Ahora estoy con el modo ultra estabilizador, pero en este caso no es el gran angular, sino es la cámara principal. Que bueno, por aquí podéis ver un poquito cómo se graba en cuanto a estabilización, calidad, etcétera. Y ahora le doy la vuelta para que me podáis ver a mí también y comprobar un poquito también la estabilización y qué tal es esta cámara principal con este modo ultra estabilización. Así que bueno, en este caso acordaros que estoy grabando en 1080p, que es lo máximo que te permite. Ahora estoy grabando a 4K con el modo normal de estabilización y aquí pues podéis ver ya un poquito cómo es la estabilización, cómo son los colores, resolución, etcétera. Le doy la vuelta para que me podáis ver a mí también y caminando un poco para que veáis también estabilización, colores, cómo va cambiando según le da la luz, etcétera. Así que, oye, creo que el vídeo bastante correcto. Ahora estoy grabando con la cámara delantera para que también podáis ver un poquito estabilización y calidad en cuanto a colores, etcétera. Bueno, la estabilización de la frontal la verdad es que no es muy buena. Ahora voy a poner el modo de superestabilización. Ya tengo habilitado el modo de superestabilización. Ahora sí estabiliza muchísimo mejor el dispositivo. Por cierto, me está dando el sol de cara, por eso tengo esta cara, por así decirlo, pero bueno. Y oye, así muchísimo mejor la estabilización y lo máximo que te permite grabar en ambos modos con esta estabilización y sin ella es a 1080p. Bueno, más que suficiente para la cámara frontal. Una de las cosas que más me ha gustado de este OnePlus, sin ningún tipo de duda, además de que es muy solvente en cuanto al hardware, no hay ninguna aplicación que se resista a ningún juego, es de la batería. Sin duda es espectacular. Tenemos 5000 mAh y la podemos recargar en tan solo unos 30 minutos gracias al cargador de 100 vatios. Y sí, este cargador viene incluido en la caja, por raro que parezca, incluido con su cable de carga. Sí, es muy raro ya hoy en día ver un
cargador en una caja que venga con un smartphone en 2023, pero aquí viene, son 100 vatios y unos 30 minutitos más o menos lo tienes cargado. Sin duda, en alguna urgencia que necesites cargarlo de 0 a 100, pues ahí lo tienes. Pero yo no utilizaría este cargador de forma diaria, sobre todo si lo cargas por la noche. Si lo cargas por la noche, puedes comprarte un cargador un poquito más liviano de 5 vatios, por ejemplo, y vas a tener más que suficiente para que cuando te despiertes, pues el dispositivo ya esté cargado. Ahora, ¿cuánta duración de batería más o menos tiene? El día te lo va a hacer sin ningún tipo de dudas, sobre todo porque más o menos en mi experiencia he conseguido unas 7, 8, incluso 9 horas de pantalla. Que eso es muchísimo, muchísimo, y hacía tiempo ya que en un smartphone no lo veía. Y eso sin duda va a hacer que te olvides por completo de la batería, incluido sobre todo si utilizas este cargador de 100 vatios porque media hora lo tienes cargado. Sin duda eso es un gran puntazo y a favor de este dispositivo. Eso sí, donde se ve que han recortado también es en que no tenemos ningún tipo de carga inalámbrica. Ahí OnePlus ha metido tijera y por eso también vemos el precio. Y bueno, creo que ya te he hablado acerca de todo lo que tienes que saber sobre este OnePlus 11, tanto en su diseño, su pantalla, el sonido, qué tal son las cámaras, una batería muy buena, el hardware también es muy bueno, pero toca hablar acerca de qué me parece en general este dispositivo en cómputo global. La verdad es que es un dispositivo que me ha gustado muchísimo y sin duda me lo podría llegar a comprar, sobre todo porque tiene un precio bastante razonable, de unos 800 euros para la versión de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, mientras que si eliges la versión de un poquito más avanzada con ese UFS 4.0, que son 16 GB de RAM y 256 de almacenamiento, te tienes que ir a los 850, 900 euros más o menos. Es un precio bastante ajustado para los tiempos en los que estamos, que ya estamos viendo que los dispositivos de muy gama alta te están yendo a más de 1000 euros. Aquí OnePlus ha puesto las cartas sobre la mesa y te ha dicho, mira, por 800 euros aproximadamente te voy a ofrecer este dispositivo. Sí que es verdad que recortas un poquito en algunos aspectos, como por ejemplo la cámara no es la mejor del mundo, la pantalla está muy bien pero no es la mejor del mundo, no tenemos carga inalámbrica, por ejemplo, pero sí que te incluye esas ciertas cosas que seguramente mucha gente valore, como un cargador en la caja de 100 vatios para carga súper rápida. Tenemos unas cámaras que son más que solventes, luego tenemos un buen sonido, una buena pantalla para disfrutar de vídeos, etcétera, y sobre todo que es bastante ergonómico. Para mí el diseño es muy bonito y es un dispositivo que sin ningún tipo de duda te puedo recomendar. Y respondiendo a la pregunta de OnePlus ha vuelto, yo creo que nunca vamos a ver otra vez a OnePlus con un dispositivo de 300, 400, 500 euros que sea un super ventas, porque yo creo que esa fase ya la han dejado atrás y ya dijeron ellos que se querían enfocar, por así decirlo, en el mejor smartphone que ellos podían fabricar. Bueno, le faltan algunas cositas, pero claro, también encarecerían mucho el precio. Por lo tanto, yo creo que por esos 800 euros de precio base, este dispositivo está realmente bien y te va a durar para muchos años. Así que espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Recuerda que yo soy Carlos. Por aquí abajo tienes el link de compra si te interesa. También te puedes suscribir, darle a la campanita, también darle a like y comentar si tienes este smartphone, si te lo quieres comprar, etcétera, o cuál tú recomendarías. Así que espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal. Así que un saludo.